esperando se encuentren muy bien. Hoy nos vemos para platicar acerca de una serie de enfermedades que se propician en la cadera. Y entonces esta plática, esta serie de pláticas las titulé Patología de cadera. Evidentemente hablando desde el punto de vista ortopédico. Displasia en el desarrollo de la cadera. Entonces, la displasia en el desarrollo de la cadera, ¿qué es como tal? Antes era conocida como luxación congénita de cadera. Actualmente se conoce como displasia en el desarrollo de la cadera como tal, así como lo estamos viendo aquí, displasia en el desarrollo de la cadera. Antes era conocida como luxación congénita de cadera, también se le conoce como displasia acetabular, incluso también se le conoce como displasia acetabular y femoral. Entonces hay múltiples nombres, pero el nombre que pudiese acercarse un poco más es la displasia en el desarrollo de la cadera, abreviado como DDC. ¿De acuerdo? ¿Qué es la displasia acetabular o la displasia del desarrollo de la cadera? Es que la cabeza femoral y el acetábulo no logran desarrollarse ni articular. Por lo tanto, son incongruentes. ¿Y esto qué va a generar? Pues va a generar luxación, va a generar subluxación o puede generar, al final de cuentas, inestabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la prevalencia? 1 a 2 por cada 1000 pacientes no evaluados, es como se presenta esta enfermedad, y de 5 a 30 por cada 1000 en evaluados. Entonces, si se evalúa, se detecta un poquito más, si no, se estima que es una prevalencia de 1 a 2 en cada 1000 no evaluados. Algo que es importante y por qué hicimos esta charla es porque de no ser detectado de forma temprana, y esto es antes de los 6 meses, la displasia del desarrollo de la cadera genera secuelas que muy probablemente en su mayoría son irreversibles. Entonces esto es importante. Vamos a hacer un recuento de la anatomía de este libro, de esta imagen del libro de la Target, una vista lateral de este hueso grande, que es un hueso, es el ilíaco como tal, el ilíaco, aquí está la cresta ilíaca como tal, y vean, aquí está la formación del acetábulo. La formación del acetábulo, que es, como le dicen en inglés, el socket, ¿de acuerdo? Esta parte donde va a embonar el fémur. Es importante saber que se desarrolla gracias a 3 huesos principales: el ilion, el isquion, como tal, esta parte de aquí abajo, el isquion, y el pubis, que vendría de este lado. Ilion, isquion y pubis. Estos 3 le van a dar emergencia a este socket, al acetábulo, a la cavidad, también le mencionan la cavidad cotiloidea. Entonces, esta cavidad cotiloidea va a recibir ¿a quién? Al fémur. Entonces, al recibir al fémur, va a formar la cadera como tal. ¿Qué es lo que pasa? Según la definición, según esta parte introductoria que dimos, no hay congruencia entre esta cavidad, entre el socket y, como tal, el fémur. ¿De acuerdo? Veamos de este lado cuál es la distribución de las trabéculas. Vean, todas estas líneas semejan un poquito o tratan de explicar cuál es la arquitectura de las trabéculas óseas. Vean las trabéculas acetabulares cómo están. Esta parte de aquí como es completamente cóncava y forma como tal la cavidad que les mencionaba, que se llama cavidad cotiloidea. ¿De acuerdo? Llega y se mete, se introduce en esa cavidad cotiloidea y se forma como tal la articulación del coxal, como tal, la articulación coxal o también la articulación de la cadera. ¿De acuerdo? Bien. Vemos de este lado que el fémur tiene un cuello. Este es el cuello del fémur, el cuello que le llamamos cuello anatómico, porque aquí abajo está el cuello quirúrgico, ¿sí? Vemos la tuberosidad, esto se llama tuberosidad menor, perdón, antes denominado por la Target, también está denominado como trocánter menor. Y de este lado está trocánter mayor o tuberosidad mayor del fémur, ¿de acuerdo? La cabeza, que también se denomina capitellum o capital femoral, la parte del capitellum femoral, que es esto, que es prácticamente toda la cabeza, el rodete del fémur, y tenemos esta depresión aquí que se llama fosita de la cabeza femoral, también le llamamos la fovea capitis, ¿de acuerdo? La fovea capitis, que es por donde va a dar la emergencia de un ligamento muy importante, que es uno de los ligamentos más fuertes, pero no tiene su principal función no es la de un ligamento cualquiera. Y no estoy demeritando los demás ligamentos, pero no es una función habitual.
Los ligamentos regularmente son aparatos estructurales, anatómicamente hablando, de contención articular. Este ligamento no da contención. Una de las principales funciones, si no es que la principal función del ligamento acetabular o del ligamento redondo o ligamento de la cabeza del fémur, que así también le llamamos, este ligamento, su principal función es dar irrigación a la cabeza del fémur. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en otra patología, como es la patología de la osteocondrosis o la necrosis vascular de la cabeza del fémur, cómo tiene mucho que ver esto que estábamos mencionando. ¿Cómo se define la displasia del desarrollo de la cadera o displasia congénita del desarrollo de la cadera? Es que afecta la articulación coxofemoral del niño, incluyendo el borde normal del acetábulo y la mala posición de la cabeza femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, lo que yo estaba comentando, afectando el desarrollo de la cadera durante el periodo embriológico, porque más o menos entre la cuarta y la sexta semana ya hay formación, ya hay morfogénesis, ustedes saben la organogénesis, ¿sí? Ya hay formación de quién, de estos huesos por medio de osificaciones endocondrales. Entonces van a empezar a darse por medio de moldes cartilaginosos, pero no se van a empezar a desarrollar y entonces desde ahí viene un problema. Por eso dice la definición según la guía de práctica clínica en nuestro país, durante el periodo embriológico, fetal o infantil. ¿Y esto por qué embriológico? Porque sabemos bien que la definición de un embrión no es lo mismo que un feto. Y esto tiene que ver con qué? Con que un embrión está compuesto de capas, ¿no? De capas blastodérmicas que le llamamos el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y el feto como tal ya es un humano chiquito, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a semanas de gestación? Un feto deja de ser embrión y comienza a ser feto, un producto del fruto de la concepción, comienza a ser embrión a partir de que hay esta división celular que se llama la mórula y todas estas partes que empiezan a generar un embrión trilaminar, porque primero empieza siendo bilaminar, pero esto se da aproximadamente a la octava semana de gestación. Antes, es decir, la séptima semana de gestación, es todavía un embrión. Posterior a eso, ya es feto. Por eso es que aquí lo engloba en el periodo embriológico y en el periodo fetal o infantil. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la epidemiología en México de la displasia? Permítame un segundito. Ya, una disculpa. La epidemiología en México es que hay una cadera derecha, la presentación de la cadera derecha es del 40%, la cadera izquierda es más frecuente con un 65%, a veces suele ser bilateral en un 20%, no es tan marcado como que afecte de manera unilateral. La incidencia es de 2.7 a 20 por cada 1,000 nacidos vivos en México, como lo estábamos platicando hace rato. La incidencia ya con cadera luxada es de 1 por cada 1,000 nacidos vivos. Esta es la epidemiología del contexto mexicano. ¿De acuerdo? Hay que hacer tamizaje. Las pruebas de cribado y las pruebas de tamizaje nos van a ayudar muchísimo para la detección. Recuerden que una prueba de tamizaje lo que hace no es hacer un diagnóstico, sino realmente lo que hace es de toda la población poder determinar quién debe ser estudiado. Esa es una prueba de tamizaje. ¿Dónde podemos encontrar ejemplos de pruebas de tamizaje? Por ejemplo, la prueba de una glucemia capilar. Es decir, cuando picamos a los pacientes en la yema de los dedos, lo ponemos sobre una laminilla y sobre este glucómetro y entonces nos da una medición. Esa es una prueba de tamizaje, pero no me dice estrictamente que es una prueba diagnóstica. La diferencia entre las pruebas de tamizaje y las pruebas diagnósticas son las pruebas, son específicamente la detección y la sensibilidad y la especificidad que tiene cada una de ellas. ¿De acuerdo? Permíteme. Entonces, las pruebas de tamizaje nos van a ayudar a poder hacer las detecciones, realizar cribado sistemático en todos los nacidos. Es decir, ¿qué nos quiere decir aquí la guía de práctica clínica? Todos los pacientes que nazcan en esa primera semana de gestación, en esa primera semana de vida extrauterina, vamos a tener que buscar datos que nos puedan hablar de displasia del desarrollo de la cadera. ¿De acuerdo? Es importante hacerlo. ¿Quién nos dice la guía de práctica clínica que lo debe de hacer? Ortopedistas, pediatras, médicos familiares. Insisto, el médico de primer contacto es el que tiene que hacer este tipo de tamizajes de cribados.
búsqueda intencionada de la displasia del desarrollo de la cadera en todos los recién nacidos en la primera semana, como lo dije, buscar asimetría en pliegues. Vamos a ver que los bebés, los pliegues glúteos, cuando los ponemos boca abajo, los encueramos, cuando los niños van a un control, es decir, por ejemplo, si vamos a centros de salud, así como lo ofrece nuestra Secretaría de Salud, van a un programa que se llama Programa del Control del Niño Sano. Van, entonces, mi responsabilidad, ¿cuál va a ser? Mi responsabilidad, si es que, por ejemplo, mi tía me dice, oye, fíjate que quisiera que revisaras a mi sobrino, a tu sobrino, etc, etc, etc. Cualquiera, cuando veamos un bebecito que acaba de nacer, lo primero que tenemos que revisar son pliegues en extremidades inferiores. Si yo estoy en un centro de salud y tengo esta actividad de poder revisar a los pacientes, lo que tengo que buscar, una de las cosas que tengo que buscar ortopédicamente hablando, es los pliegues asimétricos en las extremidades inferiores. Y realizar la maniobra de Barlow y Ortolani, que es lo que estamos viendo aquí. Barlow, perdón, aquí de este lado, y Ortolani. Prácticamente Barlow la luxa y Ortolani la reduce. Ahorita vamos a ver unos videos para que nos quede un poquito más claro. Pero que quede claro que tenemos que hacer tamizaje. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay antecedentes familiares para desarrollar DDC, es decir, si mi madre lo padeció, si mi abuela, si alguna tía, etcétera. Si tengo presentación pélvica, que no es la más habitual tener una presentación pélvica, porque al tener esa presentación pélvica va a favorecer a la aducción de la cadera, por lo tanto va a favorecer, a la luxación. Por eso antes le llamaban luxación congénita de cadera. Sin embargo, vieron que pudiera desarrollar subluxación o que simplemente pudiera estar asociada a una no congruencia de estas dos estructuras que platicamos al inicio, y por eso es que le llamaron displasia. ¿De acuerdo? Sexo femenino ya nos da un factor de riesgo importante. Hay ciertos niveles de riesgo que nos conlleva poder estudiar esta parte, que es el riesgo bajo a riesgo alto. El riesgo bajo regularmente dijimos que era menos frecuente en varones. Entonces, un riesgo bajo es un varón con presentación cefálica y antecedentes familiares positivos. ¿De acuerdo? Es un riesgo bajo. Un riesgo intermedio, todas las niñas, todos los pacientitos que tengamos femeninos, ya como tal presentan un riesgo intermedio. Niños con presentación pélvica también generan un riesgo intermedio. Pero todas las niñas, presentación que sea, ¿de acuerdo? O sea, cesárea o presentación pélvica o presentación cefálica, etcétera. La presentación que gusten, todas las niñas, es un riesgo intermedio porque tiene mayor incidencia en las femeninas. El riesgo alto va a ser para niñas con antecedentes familiares positivos, niñas con presentación pélvica, prácticamente ya las convierten en pacientitas de riesgo alto. Niños con antecedentes familiares positivos y presentación pélvica también se conformarían ya como dentro del grupo de riesgo alto. Este es otro de los riesgos importantes. Yo reviso a mi paciente, no hay nada al parecer, aparentemente hay que observarlo. ¿De acuerdo? Entonces, no debo de favorecer que lo envuelvan así, porque si envuelven, regularmente les gusta mucho envolver a los niños como tamalitos, ¿no? Entonces, al envolverlos así, yo favorezco la luxación de la cadera. Por lo tanto, y favorezco también por medio de ese choque no congruente, más bien por no haber un choque que genere congruencia, no va a generar esta parte de la consolidación adecuada y la formación, la osteogénesis como tal de la cavidad o la ceja cutiloidea. De este lado, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a ser por medio de la anamnesis a la madre. Yo le voy a hacer esta anamnesis, es decir, que le voy a preguntar lo que ya vimos. ¿En su familia alguien padeció o padece displasia acetabular? Bueno, no conozco, no sé, te va a decir múltiples cosas. Ir interrogando a la madre. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no vieron nacer a ese niño, a lo mejor les llegó 2 meses después, entonces interroga a la madre, ¿cuál fue la presentación de su hijo? ¿Nació por parto? ¿Nació por cesárea? ¿Hubo alguna complicación? ¿Le comentaron algo? Todo eso sería importante para hacer la anamnesis a la madre junto con los antecedentes heredofamiliares. Si la madre ya padece como tal, ya como tal forma parte del riesgo como familiar de línea directa, que ella padeció o padece actualmente displasia acetabular, evidentemente que eso ya
conformaría en nuestra escala de riesgo un riesgo alto si fuera femenino. ¿De acuerdo? Entonces vemos que los factores de riesgo y los niveles es importante para que mi tren de pensamiento sea adecuado y yo pueda hacer los diagnósticos. Datos de tamizaje, como ya hablamos de signos de Barlow y Ortolani, si fue revisado ese paciente, los pliegues posteriores de los miembros inferiores y también los pliegues anteriores, que son las asimetrías de los pliegues. La limitación en abducción, aunque es un signo que ya se da un poquito más grande, pero por ejemplo estábamos poniendo el supuesto de que tuviéramos un paciente que llegara a los 2 meses de edad, bueno, pues ese supuesto nos podría dar una limitación en la abducción, que la mamá vea que no abre bien la piernita, que no tiene una movilidad adecuada, que crepita, ¿sí? Esa parte que crepite muchas veces puede ser un foco rojo que nos puede estar hablando de luxación. Radiografía simple en proyección von Rosen y posición neutra. Estas van a ser las 2 radiografías que se van a utilizar como tal en el diagnóstico de la patología de cadera, ¿de acuerdo? Hablando de luxación del desarrollo de la cadera. O de displasia, perdón. Entonces la von Rosen, la posición neutra, son las que principalmente se van a ver. Importante hablar del diagnóstico ya en fases tardías. Recordemos que debe ser una meta el que nosotros podamos hacer diagnósticos antes de los 6 meses y poder referenciar a ese paciente, poder decir, ya hice el diagnóstico, ya hice la detección oportuna, ahora lo refiero y lo voy a referir ¿con quién? Con el ortopedista, lo voy a referir con el pediatra, lo voy a referir a un hospital de segundo nivel o de tercer nivel si es que no tenemos herramientas, ¿no? Con un hospital de segundo nivel. Si yo ya veo que el niño ya pasa los 6 meses, ya cuidado porque puedo tener un riesgo alto para hacer un pronóstico que toda la vida genere una secuela grave. Entonces, esta limitación en la abducción que vamos a tener aquí se va a presentar mucho en estos pacientes. Se puede presentar también en menores de 6 meses, pero también se puede presentar en mayores de 6 meses hasta 9 meses, asimetrías de pliegues en la cara interna de los muslos y en la zona glútea. Asimetría también de la extremidad afectada. Podemos ver que la extremidad sea asimétrica y podemos verlo por medio del signo de Galeazzi o este signo que se llama signo del pistón también. El signo de Galeazzi, vean, aquí por ejemplo estamos viendo cómo están revisando a esta niña y pone aquí el clínico una regla para ver, para evidenciar que el miembro está mucho más alto, el miembro derecho, que el miembro izquierdo, lo cual aquí este Galeazzi es un Galeazzi positivo y me habla de que tiene un problemita en donde, en la cadera derecha, exactamente, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos un diagnóstico en fases más tardías, por arriba de los 9 meses, cuando el niño ya empieza a hacer bipedestación, cuando el niño empieza con su marcha, podemos hacer entonces ya algunos otros datos importantes, además de todos los que acabamos de mencionar. El diagnóstico en la etapa de la marcha sería la marcha tipo Trendelenburg, que es esta parte cuando hay una debilidad del glúteo medio que sale completamente caderea, por decirlo así. La marcha tipo Duchenne. Es muy importante esta marcha tipo Duchenne que a veces es un poquito de base de sustentación amplia, incluso les cuesta trabajo como ponerse de pie, pues el famosísimo signo de Gowers, que es la pseudohipertrofia gemelar que genera también la distrofia muscular de Duchenne. Pero bueno, estos son algunos datos importantes. El signo de Lloyd-Roberts, característicos de la displasia del desarrollo de la cadera, nos habla que cuando el paciente está paradito, vemos que el miembro afectado está en flexión, tiene una contractura en flexión. Muchas veces se asocia contractura en flexión y contractura en aducción. Por lo tanto, vemos esta parte de cómo estaría en flexión, está una pierna estiradita y la otra estaría un poquito más en flexión. Y esto nos hablaría de este signo que se llama signo de Lloyd-Roberts. ¿De acuerdo? Aquí está el signo de Trendelenburg, que es lo que también se conoce como una basculación pélvica, ¿de acuerdo? Una báscula pélvica que se está prácticamente venciendo la cadera y entonces genera como tal, cuando se para, tiene un apoyo monopodálico, vean aquí como la pelvis, el glúteo tiene la fuerza para contener y que la cadera no se angule hacia lateral, y aquí vemos cómo se angula completamente porque no tiene la fuerza, pero sobre todo porque este paciente no va a tener la contención en la ceja cotiloidea, no va a tener la contención en la cavidad coxal, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto a los rayos X, muy importante,
Muchos hablan de que los rayos X no se deben hacer en personitas menores de 3 meses. Sin embargo, dicen que, y se propone el ultrasonido. No es lo más habitual muchas veces en México. Las guías de práctica clínica nos dicen que por protocolo debemos sacar una radiografía desde los 2 meses en adelante. Incluso se dice que desde los 2 meses a los 4 meses. Antes de los 2 meses clínico, observacional, y podremos hacer a lo mejor un poquito de ultrasonido. Posteriormente a ello, ya se dice que hasta los 3 meses se puede utilizar ultrasonido, 3, 4 meses, pero después de los 4 meses ya sería lo ideal utilizar una radiografía. Sin embargo, el protocolo de la guía de práctica clínica nos dice a partir de los 2 meses de edad utilizar una radiografía. ¿De acuerdo? Aquí vemos una caderita normal de este lado y una caderita displásica, donde vemos aquí está el isquion, la rama isquiopúbica. Estas dos son las ramas isquiopúbicas. Este es el pubis, la cresta pubiana, esta es la cresta del isquion, y que van a formar ¿qué? La parte inferomedial del acetábulo. El techo del acetábulo está formado completamente por el ilíaco o por el ilion como tal. Ilion, isquion y pubis. Estos tres van a formar. Evidentemente nosotros no vemos muy tenuemente la osificación de la cabeza del fémur. Ahí está, esa es la cabecita del fémur. No la vemos adecuadamente porque todavía no está osificada. Va a ir osificando. Acuérdense que tiene molde cartilaginoso, es una osificación de tipo endocondral. Aquí lo importante que quiero decir, lo voy a regresar, no voy a regresar así de esta manera, es que tenemos dos líneas. Esta línea que está aquí arriba, disculpen ahí que lo trazo mal, esa línea que está ahí arriba, esa línea se llama línea de Perkins. ¿De acuerdo? Es una línea radiológica que nosotros vamos a trazar para poder hacer el análisis de esto. Y tenemos esta otra que va a intersectar a la línea de Perkins perpendicularmente, formando completamente un ángulo de 90 grados. Y entonces esta perpendicular se va a llamar línea de Hill-Henreiner. La línea de Hill-Henreiner empieza con H. La línea de Hill-Henreiner, ¿de acuerdo? Entonces esta línea de Hill-Henreiner prácticamente es una horizontal. ¿Dónde se traza esta línea horizontal? En este punto que es el centro de la ceja cotiloidea, o de la cavidad cotiloidea, que es como tal el centro del cartílago trirradiado. Así se llama, cartílago trirradiado. ¿Por qué? Porque tiene como tal el origen del ilion, como tiene el origen del isquion y como tiene el origen del pubis. Estas tres ramas van a formar el cartílago trirradiado, que va a ser el centro de osificación para posteriormente tener bien desarrollada esa concavidad que se va a denominar acetábulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya sabemos que tenemos la línea de Perkins, la línea de Hill-Henreiner, y por acá tenemos esta otra toma. Esta sería una posición neutra como tal. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Por ejemplo, vean, ¿de dónde a dónde se traza la línea de Perkins? Que no lo mencioné. Se trata del borde lateral de la ceja cotiloidea hacia la diáfisis femoral. Vean, va completamente en la diáfisis femoral, lo cual no coincide del lado izquierdo de esta caderita, de este pacientito. Vean, ¿dónde va? Ni siquiera pasa por la diáfisis femoral, que estaría de este lado, el eje diafisiario, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, esta línea de Perkins que se traza de la ceja cotiloidea, de la parte de la ceja cotiloidea y espina ilíaca anteroinferior, o medial a la espina ilíaca anteroinferior desde la ceja cotiloidea, que forma la línea de Perkins, ahí estamos viendo que genera 4 cuadrantes. Tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4, ¿de acuerdo? Estos cuadrantes también los podemos encontrar en la literatura, como los cuadrantes de Putti, ¿de acuerdo? ¿Y en qué cuadrante debe de estar localizada una cadera normal, una cadera que no está luxada? En el cuadrante inferomedial, que era donde nosotros veíamos hace rato el centro de osificación de la cabeza o del capitellum del fémur, ¿de acuerdo? Ahí es donde debe estar la cadera. Si aquí nosotros pudiéramos hacer una alusión, estaría la cabeza del fémur de este lado. Por lo tanto, esta es una cadera luxada, una cadera displásica, ¿de acuerdo? Y en esta otra toma vemos la toma de von Rosen. Esta se llama von Rosen, o también le llaman la proyección en ranita.
doblamos las piernitas del paciente y después hacemos una abducción. Entonces están en ranita esas piernitas. Y lo mismo, hacemos un trazo de una línea diaficiaria, como lo estamos viendo aquí, y entonces yo voy a medir el ángulo que me dé específicamente. El ángulo tiene que ser menor a 30 grados. De manera general, ahorita les voy a platicar algunas cosas. ¿Sale? Bien.